Directo al punto, un programa de análisis, entrevistas y la participación del público. Su moderadora, la periodista Ada Hitza Cortés. Muy buenas tardes a todos los amigos de su programa Directo al Punto. Les saluda Ada Hitza Cortés y usted está por la cadena Borinquen Radio, la poderosa, a través de sus 14 emisoras, el canal digital y la aplicación celular Borinquen Radio. Gracias por su sintonía acompañando. Igualmente un saludo a Luis Lajara ya en los controles. Ya estamos en el panel Demócrata versus Republicano con los amigos licenciado Michael Corona. Bienvenido. Gracias, Daisa. Buenas tardes a ti, a Luis Dávila, que lo veo allá en el otro recuadro, y buenas tardes a los radioescuchas de Borinquen. Así es, y está por aquí también el licenciado Luis Dávila Pernas. Bienvenido, un placer tenerte nuevamente. Muchas gracias, Hitson. Saludos a ti, el licenciado Michael Corona y al público que nos escucha. Mira, hay muchos temas por aquí, pero vamos a comenzar porque hace días que no lo discutimos, la verdad, sobre el tema de las vistas que se están llevando a cabo y todo lo que está pasando con el tema del 6 de enero. Y para que no digan, ¿verdad?, que como los republicanos no queremos, escondemos debajo de la alfombra, pues no, vamos a hablar del tema. Y dice Cheney que Trump llamó a un testigo del comité del 6 de enero después de su última audiencia, que el testigo aún no ha aparecido en las audiencias del comité. Hay uno que dijo, bueno, que si me presionan mucho voy para allá. Pues vamos a comenzar con el tema. ¿Cuál es la visión y la perspectiva de ustedes fuera del ámbito político y del bayou y que vamos al midterm y demás? ¿Qué para ustedes significan estas vistas y hacia dónde vamos? Luis Dávila Pernas, comienzo contigo. Bueno, yo creo que ¿verdad? Son unas vistas complicadas, ¿verdad? Porque es revivir un suceso nefasto en la historia de los Estados Unidos. Yo creo que nadie, ¿verdad?, está contento con lo que ocurrió ese día. Y ciertamente pues es algo que hay que analizar a fondo para asegurarse que no vuelva a ocurrir. Es curioso, ¿verdad?, el hecho de que Liz Cheney precisamente es una congresista republicana y es la que está liderando parte de esto, o sea que no se puede ver tampoco como que si fuese, ¿verdad?, un ataque político de los demócratas, etcétera. Obviamente beneficia políticamente a los demócratas, pero yo creo que lo interesante está en los testimonios de lo que está saliendo. Y antes de entrar, ¿verdad?, en las cosas negativas, ¿verdad?, que afectaron al presidente Trump en el día de hoy, yo quiero destacar una nota importante y muy bonita que ocurrió allí hoy, y fue que uno de los manifestantes que estuvo en el 6 de enero, pues testificó, etcétera, y él pues defendió como pudo sus puntos y al mismo tiempo, ¿verdad?, trató de hacer un recuento de lo que ocurrió, pero fue uno a uno con cada uno de los oficiales que estaba allí también en sala, los abrazó, se disculpó, ¿verdad?, dijo que se sentía arrepentido de haber participado ¿verdad?, de los actos violentos, etcétera. Y yo creo que eso es importante en la medida que podamos replicar eso hacia el futuro, ¿verdad? Entender que a veces nos podemos equivocar, se pueden hacer las cosas mal y no tenemos que estar en esta guerra de lado a lado, ¿verdad? Obviamente, pues el tono de las vistas es uno serio, es uno bastante, digamos, oscuro o triste, somber, es como se le diría en inglés. Pero creo que esa imagen para mí fue la imagen del día. Ahora bien, como bien mencionaste, hay alegaciones de que Trump está llamando testigos que todavía no han formado parte de las vistas, que iban a salir en otras fechas posteriores. Y el propio abogado de ese testigo fue el que notifica al comité, mire, hay algún tipo de intervención aquí indebida de parte del presidente, digo, alegada, ¿verdad? Porque nunca se contestó el teléfono. Y pues nada, hubo una serie de señalamientos hoy, yo creo que más bien dirigidos no tanto a las actuaciones de los manifestantes, que yo creo que ha sido bien cubierta, sino más bien las omisiones de parte del presidente en su momento, teniendo el poder, sabiendo que ya esto se estaba tornando de una forma violenta que podía ¿verdad?, escalar a lo que escaló. No tomó acción, no tuiteó, le hubiese tomado 3 segundos decir, por favor, ¿verdad?, échense para atrás o regresen al lugar donde hicimos la manifestación original. Y yo creo que eso es el punto clave, ¿verdad?, de él saber lo que iba a ocurrir y no hacer nada. ¿Qué nos dice el licenciado Michael Corona? Déjame empezar con Liz Cheney. Liz Cheney es una política republicana que está a punto de salir ahora en noviembre.
está perdiendo las primarias, digo, los porcientos ella está como 70-40 atrás, y a ella la van a sacar, ella no va a renovar su mandato, por lo tanto ella está en el desquite con Donald Trump. Liz Cheney es lo que se conoce en Estados Unidos como una Rhino, es una aliada del Partido Demócrata, básicamente una traidora del Partido Republicano. Siempre lo ha sido, y los únicos que creen en Liz Cheney son los demócratas. Y los únicos que van a hablar bien de gente como Liz Cheney, Mitt Romney, Mitch McConnell, ese tipo de cosas, pues van a ser los demócratas porque es una política que le hace el juego al Partido Demócrata. Las vistas del 6 de enero son, yo las veo como el Cerro Maravilla cuando estaba el Partido Popular, pero son las del Partido Demócrata ahora, más o menos lo mismo. Ellos no tienen nada. Han estado 2 semanas y no han producido nada que llame la atención. Son unas porquerías de vista. Los testigos son inventados, están diciendo embustes. Allí había un testigo diciendo que el presidente Trump había luchado por el guía del carro de la limusina. Básicamente Trump se convirtió en una especie de superhéroe manejando y golpeando a gente del servicio secreto, que si no fuera tan absurdo, pues obviamente es risible, porque esto realmente no vale la pena ni siquiera verlo. Si el Partido Demócrata quiere someterle cargos a Donald Trump, no hagan más vistas públicas, sometanle el cargo. Lo que pasa es que ellos saben que no tienen nada y entonces están en este trajín diario de tratar de sacarle algo para que ellos no hablen de la inflación, de la frontera, de las metidas de pata del presidente Biden, que está senil ya, que no sabe leer ni un teleprompter. O sea, los hechos importantes, que la gente no puede comprar la comida. Ellos no quieren hablar de eso, ellos quieren hablar de estas tonterías del 6 de enero. Déjeme decirle con relación a la noticia de hoy. Yo no sé, o sea, yo soy un abogado que litigo civil, criminal, conozco todo. Yo no veo nada impropio. Y soy abogado criminalista y más abogado de defensa que fiscal. Que una persona que está siendo investigada o que tenga un abogado en un caso de este tipo, llame a un testigo. Eso no es nada indebido. Solamente es indebido en el mundo de fantasía de los demócratas. Por ejemplo, si yo estoy defendiendo a un cliente, un caso criminal, y yo me entero que hay un testigo, lo que yo hago es que lo llamo y le digo, ¿quieres hablar conmigo? Y si el testigo dice, claro que quiero hablar contigo, pues yo lo invito a mi oficina y van a mi oficina. Esto no tiene nada de ilegal, ni impropio, ni nada. Si el testigo no quiere hablar conmigo, obviamente yo no voy a obligar a hablar conmigo. Pero, ¿qué de ilegal tiene eso? Pues absolutamente nada. Y es un bochinche porque la persona dice que lo llamó Trump, pero ni contestó. Pues entonces no hay ningún problema. Entonces, se ve que tienes algo que esconder y no quieres hablar con la persona bajo investigación. Eso es lo único que dice. Que eres un chanchullero, que quieres esconderte, no quieres darle una idea al que está siendo investigado de qué vas a decir, cuál es el embuste que va a decir, porque ese es el tipo de testigo que se niega a hablar con un abogado que está defendiendo algo. Por lo general, el testigo que no tiene nada que ocultar, contesta su llamada, incluso visita a uno, se ve uno a algún lado, y eso no es nada ilegal. Eso está resuelto y está resuelto por el Tribunal Supremo de Puerto Rico y en Estados Unidos también. Así que una idiotez como esta es noticia hoy en el 6 de enero. La pregunta sería entonces para ambos, por lo que estás viendo de lo que ha pasado hasta ahora en el juicio, entonces, ¿no visualizan inhabilitado a Donald Trump para aspirar en el 2024? Porque todavía tiene otras investigaciones por el asunto fiscal, por las planillas, por diferentes cosas, ¿no? Todas las planillas, los asuntos fiscales se archivan. Lo que pasa es que como la prensa es demócrata, los archivos de esas investigaciones no le dan noticia, pero eso está archivado todo. Ellos se le están acabando las municiones ahora. Han tratado de residenciarlo 2 veces, han sido un fracaso los procesos de residenciamiento. Y yo voy a decir la parte importante del 6 de enero. La parte importante del 6 de enero es la que no hablan los demás. Y que hubo una persona asesinada. Esa persona es una veterana de la Fuerza Aérea de nombre Ashley Bobbitt. Esa persona se le disparó, una persona que estaba desarmada, estaba haciendo uso de su derecho a estar allí, no estaba causando violencia a nadie, y un policía, que ya sabemos quién es, del Capitolio, la asesinó, estando ella desarmada. No hay forma, y yo he sido fiscal de derechos civiles, he defendido casos de derechos civiles, no hay forma de usted justificar. O sea, en Puerto Rico, un policía que haga eso está acusado, o sea, lo van a acusar.
No hay forma que una persona que esté desarmada, que no represente un peligro para nadie, un policía que está a distancia, pueda legalmente ser asesinado y que el policía quede impune. Ese policía está impune, nadie lo quiere acusar porque obviamente es parte del jueguito este. Hay una sola persona asesinada en ese incidente. Fue republicana y es de una persona que estaba a favor de Donald Trump. De eso no van a hablar. Yo le aseguro a ustedes que de aquí que se acabe este circo demócrata, no van a hablar de Ashley Bobbitt. Eso se lo aseguro, porque lo que están hablando es tontería. Yo creo que, o sea, yo creo que sí, o sea, la muerte de ella vale mucho y yo creo que ahora no creo que haya sido asesinada por un policía, yo creo que era un policía en el cumplimiento del deber y si uno ve el video, uno nota, de hecho el policía ha tenido que recibir tratamiento psiquiátrico y de terapia porque está sumamente afectado, obviamente, le quitó la vida a una persona que no estaba armada y realmente no le estaba a él causando un daño inminente, pero así se sintió, ¿verdad? Con esa manada de gente que venía rompiendo, que venía trepándose de hecho ya se estaba trepando en la puerta, un cristal, y ahí es que él dispara desde el otro lado del cristal y estaban bastante cerca, estaban como unos 4 o 5 pies y lo único que los dividía era ese cristal. Pero nada, volviendo a la pregunta inicial de si inhabilita o no inhabilita a Donald Trump, yo creo que Donald Trump se inhabilita solo. O sea, Donald Trump no necesita de este juicio político, digamos, ¿verdad? O de esta investigación, de estas vistas para inhabilitarse. Yo creo que él va a correr, no hay quien lo pare, ¿verdad? Porque es una primaria abierta que controla el Partido Republicano como tal y el Congreso, ni el presidente, ni nadie puede meterse en eso. Estoy tratando de prender la luz aquí, ya, ahí. Y entonces pero yo sí creo que él tiene un impedimento grande esta vez, que es el gobernador Ron DeSantis de Florida. Y mucha gente habla de Pence y de otras personas, pero yo creo que él tiene un hueso duro de roer ahí con DeSantis, porque tiene mucha fuerza DeSantis desde el punto de vista de las acciones que tomó durante la pandemia, el hecho de que está activo en la política actualmente, es gobernador, Trump ya está retirado de la política en el sentido de que es un expresidente, Trump tiene 76 años, DeSantis está más joven, o sea que yo creo, ¿verdad? Y va a ser muy, muy interesante ver cómo se desarrolla esa primaria. Yo no creo que se desinfle como Jeb Bush, como Marco Rubio. En el 2016 Trump los fue cogiendo uno a uno y lo fue acabando con cada uno poco a poco hasta que él terminó con su base. Yo creo que esta vez vamos a ver dos candidatos con mucho favoritismo dentro del electorado y pues se irán a los golpes, pero creo que al final el que saldrá airoso en esa batalla será DeSantis, lo cual en mi caso como demócrata me preocupa mucho más una elección contra Ron DeSantis que contra el mismo Trump. ¿Visualizas primarias en el GOP? Corona. Yo no veo ninguna. Ahora, cuando un demócrata te dice que él le preocupa a un candidato en particular, es que le tiene miedo al otro. Eso no falla con ellos. Ellos son bien habilidosos. ¿Qué va a hacer, Corona? Los demócratas le tienen terror a Donald Trump. Los demócratas, Donald Trump está en la mente de cada demócrata metido. Él ya ganó. Ellos lo único que hablan, ellos llevan gobernando 2 años y pico. Ellos lo único que quieren hablar es de Donald Trump. O sea, ellos saben que Donald Trump los domina a ellos. Ellos debaten nada más de Donald Trump. Todas las cuestiones de los demócratas es hablar de Donald Trump. Este jueguito de que Ron DeSantis se va a tirar para parece crear la cuestión que se hace mucho en la política colonial, de que vamos a tirar otro candidato. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Donald Trump va a postular si le va a ganar a ellos. Y con los candidatos que tienen los demócratas, pues que se vayan preparando, porque yo no sé quién van a postular. ¿Quién? Es Biden, el senil que está allí, que no sabe ni leer un teleprompter. Kamala Harris, que lo que dice es tontería, no se entiende lo que dice. Pues obviamente tienen que buscar a alguien más y buscarán a alguien. A mí francamente no me importa quién buscan los demócratas, no me interesa, porque cualquier candidato que tengan va a ser malísimo. Pero ellos están bien obsesionados con Trump. Entonces, con relación al policía, el policía debe estar bien atribulado. Lo que pasa es que debería estar bien atribulado tras las rejas. Y yo creo que este caso no se va a ir. El asesinato de Ashley Babbitt no se va a ir.
Y va a llegar un momento donde él tendrá que enfrentar la justicia, porque no hay forma que nadie convenza a Ese una delito persona no prescribe. no Pero es Así prescribe. que que, Y si lo nadie, hubiese disparado de nadie en su espalda sano o algo así, juicio va a aceptar, nadie en su sano juicio y que sepa de ley, ahora digo yo, va a aceptar que ese evento no fue un asesinato. Porque una persona desarmada a distancia tuya, que no te está haciendo nada y que tú sabes que está desarmada, la policía sabe por entrenamiento que tienen que hacer lo siguiente. Primero, dar la advertencia a la persona verbal. Este es el procedimiento en todos los Estados Unidos y en Puerto Rico. Segundo, utilizar fuerza no letal. Es decir, ya sea pepper spray, ya sea el taser. Esto es un procedimiento que el que sabe de esto, de derechos civiles y conducta policial, que yo me he dedicado a defender policías los últimos 20 años, sabe que esto es así. El segundo paso es la fuerza no letal. El tercer paso, si la fuerza no letal trabaja, pues entonces se puede utilizar la fuerza letal si la persona representa un peligro a tu vida. Ninguno de los tres requisitos se da en este caso. Por lo tanto, este caso va a volver, el 6 de enero va a volver, pero va a volver con una acusación contra ese policía psicológicamente afectado. Y allí puede recibir todo el tratamiento que él quiera dentro de la institución penal, porque cuando se le acabe el guiso a los demócratas, se va a hacer la justicia de verdad. Los demócratas se han pasado diciendo embustes de que hay 4 policías murieron, no son embustes. 4 policías no fueron asesinados allí. Hay un policía que le dio un ataque al corazón varios días después. Hay otras personas por otras condiciones, pero en el evento en sí hay una sola persona asesinada. Y esa es Ashley Babbitt. Así que yo creo que al Partido Republicano le conviene que sigan las vistas del 6 de enero. Esto es como le pasaba al PNP con las vistas del Cerro Maravilla. Ya después de un tiempo, la gente le empieza a prestar esto. Y la gente no solamente va a pagar los televisores, sino que la gente va a utilizar esto en contra del Partido Demócrata. Y yo espero que ellos sigan por lo menos 6 meses más con esto del 6 de enero, porque va a rendir unos frutos enormes al Partido Republicano, porque la gente está pensando en el precio de la gasolina, cuánto le cuesta la comida, la gente está pensando en la frontera con México, la gente está pensando en los distintos problemas que hay, que tienen ellos a diario, la inflación, que las cosas cuestan más, y ellos no les interesa esta pantomima política. Y cierro con decir, yo espero que sigan adelante con esas vistas, porque yo creo que es buena para el Partido Republicano. mira, una de las cosas que a mí me preocupa en los Estados Unidos y fuera del morbo y todo esto es la cantidad de ex militares, ex combatientes durmiendo en las calles en algunos de los estados, o por lo menos así se identifican, ¿verdad? Como militares, y mucha gente que cuando en algunos de los estados, tanto demócratas como republicanos, que hemos visto que están en las calles durmiendo en casetas y demás, en invierno, en el sol, a mí esta parte me preocupa cuando estamos invirtiendo tantos millones de dólares en la guerra, ¿verdad? Que estamos enviando a Ucrania. Yo no sé cómo esto se pueda resolver, porque en todos los países del mundo, ¿verdad? Hay deambulantes y hay personas en las calles, pero no sé cómo ustedes lo vean. En los 2 minutitos que nos quedan, ya mismo vamos a la pausa y continuamos. Luis Dávila, ¿cómo lo ves? yo creo que ese problema que plantea es uno serio, que amerita atención. Ciertamente los veteranos, inclusive los veteranos en los estados, todos sabemos que reciben mejores beneficios de los veteranos, beneficios que se reciben en Puerto Rico, ¿verdad? Y pues muchas veces estas personas tienen los recursos disponibles, pero no los usan o están en un estado mental o físico en el cual simple y sencillamente no están en posición de recibirlos porque no quieren recibirlos o no hacen o toman los pasos afirmativos para recibirlos. Yo no quiero generalizar, por supuesto, pero en la medida en que se pueda constatar con data de que hay en efecto una incidencia alta en ciertos estados en cuanto a veteranos, yo creo que lo primero que debería hacer es las legislaturas estatales, ¿verdad? Y los gobiernos estatales tomar acción, no esperar a que esto se tenga que atender a nivel federal, sino que más bien en la medida que las personas que administran y gobiernan esos gobiernos locales, pues lo atiendan directamente, ya sea a nivel de las alcaldías, de las gubernaturas, desde las legislaturas estatales, se creen programas para asimismo como se busca rehabilitar a personas, ¿verdad?, que han incidido criminalmente, se busque también un espacio para que los veteranos puedan continuar contribuyendo a la sociedad. Muchos de ellos, ¿verdad?, llegan y no saben qué hacer, lo que quieren es regresar de nuevo a la guerra y quizás no se les deja, no se les deja volver a estar en servicio activo.
Así es que yo creo que, ¿verdad? Buscar también, muchos de ellos también injustamente son lo que se les da y esto yo lo trabajé de hecho en unas clínicas que se hacen para lo que se llama el dishonorable discharge. Ajá. Y el honorable discharge, ¿verdad? Son dos formas distintas de tú retirarte del servicio militar activo, y muchos de ellos entran cuando son en un dishonorable discharge. Número uno, pierden muchísimos beneficios por ese tipo de cosas, y a veces es por cosas tonterías. No pueden ¿verdad? trabajar y algunos no, entraron bien jóvenes y no estudiaron, o sea, es una y situación. dedicaron una vida a su país y a su nación en servir, y, ¿verdad? De dar su cuerpo, su vida a su país, y por una estupidez o por algún error de juicio que a lo mejor les tomó un segundo, pierden, ¿verdad? Todo eso. Entonces, yo he trabajado, por ejemplo, en clínicas legales donde lo que buscamos es cambiar esa designación de un dishonorable discharge a uno honorable, precisamente para que puedan recibir beneficios, para que puedan volver a trabajar, etcétera, etcétera. Así es que yo creo que identificar el problema y la raíz de por qué esos veteranos están pasando por esas vicisitudes, y tratar de atenderlo y cómo mejorarlo, yo creo que sería la vía correcta. Regresamos en breve aquí a Demócrata versus Republicanos con los licenciados Luis Dávila Perna y Michael Corona, que entonces nos va a hablar sobre este tema. Cuando regresemos, esto es Directo al Punto. Y nuevamente estamos aquí en Directo al Punto. Soy Adaitza Cortés, gracias por su sintonía. Y estamos con los licenciados Luis Dávila Pernas y licenciado Michael Corona, que le toca el uso de la palabra cuando preguntaba sobre el tema de muchísimos militares que dicen estar en las calles de la nación norteamericana luego de haber sudado, ¿verdad? No solamente su sangre, su sudor, lágrimas, de todo lo que han pasado. Y por, como dice aquí Luis, por diferentes tecnicismos y diferentes situaciones, están en la calle. Y obviamente pues hay que corroborar toda esa información, pero uno nada más que esté en la calle a mí me preocupa. Voy con Michael Corona. El problema de los veteranos, y especialmente los que han estado en combate, es un problema grave, porque muchos de ellos tienen la fortaleza para haber soportado ver las cosas que vieron, que son impactantes, pues otros desgraciadamente no tienen esa fortaleza. Vengo de una familia de numerosos veteranos de guerra, incluyendo mi padre, mi suegro, mis tíos, 2 o 3 de ellos, todos tuvieron experiencias de combate, ya sea en Vietnam o en Corea, en algún momento y más reciente. Gracias a Dios, muchos de ellos, pues, tengo uno que se quedó inhabilitado y está básicamente en su casa, y eso crea una serie de otros problemas. A pesar de que no se vive en la calle, ciertamente pues crea un problema, uno no puede salir todos los días a trabajar y eso. El problema no se resuelve meramente con más dinero, se necesitan más recursos, específicamente en los hospitales, en las clínicas psiquiátricas, psicológicas. Estoy viendo al lado del Centro Judicial de San Juan que se está haciendo una facilidad del Hospital de Veteranos para personas, me parece a mí, que son cuestiones psicológicas y psiquiátricas exclusivamente. Sí, salud mental. Un solar grande que hay allí frente al Montemor. Y me agrada eso porque ciertamente Puerto Rico tiene una enorme crisis de falta de atención a los veteranos, porque Puerto Rico tiene un gran por ciento de su población que por las razones, ya sea que voluntariamente lo hicieron o porque fueron forzados a hacerlo, pues sirvieron en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos con mucho honor. Y son muchas personas las que hay, y ahora se está integrando un grupo de féminas a este asunto, porque ahora las mujeres también se están enlistando en las Fuerzas Armadas a un nivel igual que los hombres, así que eso tendrá su dinámica. Hay unos lugares donde la vivienda es bien difícil de conseguir. Yo creo que es uno de los problemas bien grandes de los veteranos en Estados Unidos. En estados, da la casualidad que todos son demócratas. California, Oregón, el estado de Washington, esa costa oeste, tiene un montón de ciudades de tiendas de campaña. Pero eso obedece a las políticas estas verdes de los demócratas de sacar del mercado a muchas de las viviendas, reservar las áreas y que para la naturaleza. Y entonces, al crecer la población, la vivienda es carísima, primero que nada, y muchas veces no se puede, la gente de ingresos promedios no puede comprarla. Ese problema grave lo tiene ciertamente California, que tiene una crisis en sus ciudades de personas viviendo en la calle. En menos grado, Oregon,
que es el estado que está al norte, y también ocurre en ciudades como Seattle, Washington. Y es un problema de estas políticas demócratas de parar la construcción de viviendas, y las personas básicamente no tienen el dinero, viven alquilados casi todos, y entonces no tienen el dinero para comprar. Y es un problema que afecta no solamente a los veteranos, afecta a las personas que no son veteranos, y está provocando una salida de esas personas hacia estados más republicanos. California se está vaciando en Texas en estos momentos, eso no es noticia, eso se sabe de hace tiempo. Pero el problema, yo creo que del veterano tiene más que ver con la situación de falta de atención y un apoyo familiar. Y entonces, al no ocurrir, no es una situación, como le digo, de meramente echarle más dinero a esto, sino que se tiene que ser más efectivo en ese sentido. Y es un problema general de personas viviendo en las calles, y se debe muchas veces a que la estructura familiar se ha destruido y no tienen una base de apoyo familiar. En eso Puerto Rico se distingue un poquito, porque Puerto Rico, el que más o menos tiene una familia que los apoya, tiene un sistema económico que se ayudan unos a otros, pero en muchos de los estados eso no ocurre. Nuestro ay bendito, eso siempre lo llevamos y tratamos de darle la mano a los familiares hasta que ya no se pueda más. Mira, hay un tema que no lo quiero traer como burla, ¿verdad? Ustedes lo analizarán desde su punto de vista, pero cuando la primera dama Jill Biden se disculpa por comparar a los latinos con tacos y habló de flores y habló de un sinnúmero de cosas, yo traigo este tema por la pobre calidad que veo en los asesores de Casa Blanca. Yo nunca había visto cosa igual con lo que ha pasado, inclusive con los libretos y con las cosas que le presentan al presidente de los Estados Unidos. Mira, para hacer el ridículo hay tiempo, pero para hacer el ridículo de forma corridita y continua al nivel de estas posiciones tan importantes como la primera dama y el presidente de los Estados Unidos, me parece que fuera de la burla, ¿verdad? Y de todos los memes que hemos visto, esto es algo muy serio. Y yo veo que muchas de las posiciones se han llenado por si eres negro, latino, homosexual o del grupo LGBTQ+, todo esto, y no se está tomando en cuenta si es la mejor persona para esa posición y defender a la nación desde el punto de vista, si eres del Tesoro, si vas para el Departamento de Educación, si vas para el Departamento de Salud, y a mí me preocupa en este momento las personas que atienden los escritos para discursos de la primera dama y el presidente de los Estados Unidos. Voy contigo, Luis Dávila Perna. Bueno, yo creo que fueron unas expresiones lamentables. No se puede de verdad defender lo indefendible. Yo creo que si algo se le puede felicitar a la primera dama es que pues rápido salió y pidió disculpas menos de 24 horas. Yo puedo entender lo que estaba tratando de hacer la persona que le escribió el discurso, porque no lo escribe ella. Uno pensaría que ella lo revisa antes de leerlo, pero a veces leen así mismo del teleprompter y ni saben lo que se van a leer, confían, ¿verdad?, en quién escribe eso. Ciertamente yo creo que alguien se quedó sin trabajo hoy en la Casa Blanca. Mínimo, yo espero. Mínimo, una buena botada a alguien, porque es que es indefendible. Yo creo que ella estaba tratando de conectar, ¿verdad? Era en el contexto que se estaba dando también, es horrible, porque lo hace en una conferencia que se llama Unidos US, que es una de las conferencias de latinos más grandes en los Estados Unidos, y ella estaba tratando de conectar con ellos, diciendo, mire, ustedes son especiales, tan especiales como X, Y, Z. A mí me recuerdo un poco cuando Obama vino a Puerto Rico y hizo su discurso aquí, que dijo, ustedes son ciudadanos americanos, etcétera, etcétera, y tan americanos son ustedes como es el Apple Pie, dijo, y luego dijo el arroz con gandules, y eso, ¿verdad? Se convirtió ¿verdad?, en una de los highlights de la visita de él, y cayó bien, ¿verdad? Fue bonito, etcétera, etcétera. Ella lo dice diferente, ella dice, ustedes son especiales, tan especiales como los tacos, los breakfast tacos, que para colmo, mano, o sea, eso no es ni algo que uno desayuna, o sea, y hasta ahí llegó. Hasta ahí llegó, entonces utiliza también un estereotipo, ¿no? Que da tantas cosas que pudo haber dicho, ¿verdad? De esa comunidad y de las contribuciones que ha hecho
¿verdad? Los mexicanos americanos. Los tacos son los Estados mexicanos. Unidos. ¿Y qué pasa con el resto de los latinos? Ahí se guindó el que le escribió el discurso definitivo. Pero lo hizo en San Antonio. Entonces dice, ustedes aquí en San Antonio que desayunan tacos por la mañana. Y es como que, bueno, tú sabes, esto estuvo un poquito fuera de lugar. Pero también yo creo que es un contraste el haber salido, pedir disculpas, decir, me equivoqué, quien se sintió ofendido, lo siento mucho, bien distinto a el presidente Trump, por ejemplo, cuando era candidato, que cuando salió una de sus primeras declaraciones como candidato fue que los mexicanos eran todos unos violadores y unos criminales que venían a cruzar la frontera y que eran unos rapists y qué sé yo, y él, cuando le cayó todo encima, él nunca se disculpó, nunca pidió nada, o sea que yo creo que ahí se ve un contraste, ¿verdad? En aquel momento eso benefició al presidente con su base y yo creo que ella haberse retractado tan rápidamente y haber pedido disculpas, pues creo que también pues todos erramos y creo que eso pues le vendrá algún tipo de beneficio dentro de la metida de pata que hicieron. Licenciado Michael Corona. Vamos a empezar por lo más importante de aquí de la política demócrata. Los demócratas se creen, porque ellos mismos se alaban y se lloran, se creen que ellos tienen a la población negra y a los latinos en el bolsillo. Ellos pueden hacer cualquier tontería. Ellos son los cheches de los derechos civiles. Los republicanos son los racistas a favor de los esclavos, que es al revés en la historia, pero ellos venden eso. Y entonces ellos dan por sentado que si tú eres latino o si tú eres negro, tú vas a votar por ellos. Y por eso lo que importa aquí es darle una disculpita después que meto la pata y surjo como un racista. Y entonces con eso se arregla solo. I'm sorry. Eso no trabaja ya. Lo que pasa es que ellos se han dado cuenta ahora de que tanto la población negra como los latinos ya no los tienen en el bolsillo. Y ellos saben, ellos hablan de base. Esa base ya no le existe. Y ellos saben eso, tío. No lo van a decir públicamente porque no van a decir que no la tienen. Pero la base latina y la base negra se ha erosionado de una forma grandísima. Así que ellos tienen que seguir tratando de proyectar a los republicanos como racistas. Y cualquier cosa que diga un candidato republicano es racista. Pero cuando Joe Biden dice, o cualquier político de estos demócratas dice que los negros y los latinos no saben ni usar una computadora ni buscar una tarjeta electoral, que es una cuestión racista, pues entonces eso no fue racista. Y eso se resuelve con una disculpa, un sorry. Entonces, este es el partido ahora, el Partido Demócrata, es el partido de los buscones raciales. El primer buscón racial y el número uno es Barack Obama. Barack Obama es un hombre que creció sin un padre presente y con una mamá blanca. Y se pasó todo el tiempo jugando lo que le dicen en Estados Unidos el race card. Él es una víctima. Tú no eres ninguna víctima. Tú creciste con tu esposa, con tu mamá blanca. Ella te logró ayudar en la educación, hacerte un líder en Chicago. Y entonces no eres ninguna víctima, pero él se proyecta como una víctima. Y él todo lo que puede utilizar racialmente para su demagogia, él lo usa. Ellos tienen otros líderes que son así. Jesse Jackson es así. El otro líder negro de Nueva York, Al Sharpton, es así. Ellos tienen políticos profesionales que se dedican a hacerse las víctimas para tratar de traer a las personas de la raza negra a la política y que sean demócratas. Y eso se le está acabando también. Por eso es que están bien desesperados. Así que cuando Jill Biden va y da un discurso como Dios, esa es la mentalidad demócrata de verdad. Ellos no tienen que disculparse, eso es lo que ellos piensan. Todos los latinos comemos tacos. Es más, nos parecemos un taco. Todos, no, porque nosotros somos todos iguales. Los cubanos, los boricuas, los mexicanos, los ecuatorianos, dominicanos, son todos iguales porque pues todos hablan español, pues deben ser lo mismo. Esa es la mentalidad de ellos. Y ahora la están proyectando. Lo que pasa es que si los escuchas cuando hablan, te das cuenta que es lo que ellos están diciendo. Y obviamente, Jill Biden no sabe un comino de la comunidad latina. Y los demócratas no saben ni tienen contacto con la comunidad latina. Ellos siguen llamándonos Latinex. Y se ha probado que el 98% de los latinos rechazan el término Latinex.
Pero esto es parte de las pamplinas woke que están vendiendo los demócratas y que están perdiendo gente a diario por eso. Pero como ellos están enajenados de la realidad, ellos siguen con eso, de todas las tonterías esas que ellos hacen y tratando de ganarse el voto LGBTQ, lo que sea, y tratando de ganarse el voto latino sin hacer mucho esfuerzo, porque ellos dicen, los latinos van a votar por nosotros, no importa qué. Ahora viene la sorpresa. Cuando lleguen estas elecciones de medio término y ellos reciban lo que se merecen, luego en el 2024 ellos van a tratar de hacerlo otra vez y ellos van a seguir siendo un partido de minoría hasta que alguien en ese partido se dé cuenta, mira, esta cuestión de izquierda y esta vocabulario hay que dejarlo, pues estamos perdiendo adeptos que podrían votar por nosotros, están perdiendo el centro, como se llama, los independientes lo están perdiendo. Así que algún día se darán cuenta, cuando se den cuenta, y se han dado cuenta antes y han ganado, como Bill Clinton y otras cosas. Por ahora ellos van camino a una derrota electoral tras otra. Me quedan dos temas. Mira, uno es que Biden exhorta a los médicos que ofrezcan el aborto si la vida de la madre corre peligro. Yo pensaba que esto era así, independientemente que el aborto sea en los estados, hubiese sido a través del caso de Roe versus Wade. Me preocupa la orden ejecutiva, ¿verdad? Porque estamos retando a una decisión del Supremo. Y había otro tema, y es que hay una empresa ahora mismo a través de contratistas del Departamento de Defensa de Estados Unidos que van a arrancar con la contratación de 12 puestos de ingeniería de software y ciencias de datos con la flexibilidad de trabajo híbrido. Entonces, cuando yo veo esto y veo la nueva tecnología, también escucho que hay gente preocupada con que con toda esta tecnología van a perder los trabajos. Y también vi en otras ciudades donde están arrancando estas famosas cámaras, las bolas estas que identifican el rostro digital y la huella digital de las personas en las tiendas y demás, estaban arrancándola de los diferentes lugares en esa nación. Y a mí me preocupa porque la gente por un lado dice, no, todo esto está chévere, la nueva tecnología, pero en algunos sitios que la gente no lo ve así. Vamos con Luis Dávila. Bueno, rapidito, sé que tenemos poco tiempo, Sí, pero sí. Primero lo de Biden. Yo creo que era necesario que él aclarara, porque se ha dado tanta confusión de si ahora el aborto es ilegal o no es ilegal, y hay estados donde sí es ilegal practicar un aborto. Hay estados donde es ilegal practicar el aborto y la propia ley contiene unas disposiciones que dicen, excepto en condiciones de emergencia, como lo sería un embarazo ectópico, etcétera, etcétera, preeclampsia, donde ¿verdad? Peligra la vida de la madre. Y pues la recomendación médica o en ese momento de emergencia es, ¿verdad?, extraer el feto y, ¿verdad?, producir un aborto para salvar la vida de la madre. Eso en algunos estados está en la ley, en otros estados no lo está. Entonces, eso desde la decisión de Dobbs, eso ha creado una avalancha de cuestionamientos de si los médicos pueden o no practicar un aborto para salvar la vida de una madre en una de esas situaciones donde tienen esa emergencia. Y lo que dice la orden ejecutiva es, mire, aquí existe una ley federal que las iniciales son EMTALA, que va por encima de lo que pueda decir una ley estatal, ¿verdad? Asumiendo que la interpretación de esa ley estatal es que no se permite ningún aborto, inclusive en emergencias. Esa ley federal va por encima, ¿verdad?, de la ley estatal, como lo es, ¿verdad?, dentro de los principios de la república que es los Estados Unidos. Y yo creo que eso es importante, ¿verdad? Poder aclararlo, poder saber que los médicos se sientan cómodos de poder continuar practicando la medicina y de poder atendiendo esas situaciones de emergencia cuando se ven encontrados con ellos. El otro tema, que era ¿verdad?, de la compañía que acaba de iniciar en Puerto Rico, pues yo lo veo súper bien. O sea, aquí nosotros graduamos profesionales de la ciencia, ¿verdad?, del recinto de Mayagüez y otros recintos de instituciones privadas, públicas en Puerto Rico que buscan trabajo, y muchos de estos trabajos se van a los Estados Unidos. De hecho, vienen de los Estados Unidos a reclutar aquí porque precisamente son bilingües, están altamente capacitados. Entonces se nos va ese talento que luego se casan por allá, compran vivienda por allá, tienen a sus hijos por allá, y es personas posiciones que no cojan miedo, que le den para adelante.
denle para adelante, que vengan 13 corporaciones más de esas, 20 más, para que recluten a nuestra gente, que se queden aquí, que hagan su vida aquí, sus familias aquí, tengan sus hijos aquí, los pongan a la escuela aquí, paguen impuestos aquí, voten aquí, etcétera, etcétera. Y yo creo que eso es importante. Yo soy padre de 2 hijos y cuando, de hecho, tengo mi grupo de amistades, cuando yo cuento cuántos tienen hijos, al igual que yo, pues son más los que no tienen que los que sí. Y pues eso también en las escuelas. Yo cuando iba a la escuela, mi salón eran 29, 30 niños. Ahora mi hija va a segundo grado y son 14 nenes. Son Claro. 3 salones de 14 nenes. O sea que, y eso pues se está viendo y yo creo que pues mientras más puedan venir mejor, y son empleos bien pagos, ¿verdad? No es una empresa que, por ejemplo, viene a establecer un call center, y nada malo con los call centers ni con la gente que trabaja en un call center. Es un trabajo, ¿verdad?, honorable, pero son trabajos buenos, bien remunerados, y el hecho de que esas empresas están mirando a establecerse en Puerto Rico y establecer su base de operaciones en Puerto Rico, empresas que inclusive como esta, que tiene contratos con el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, pues creo que es súper positivo, porque entonces otras empresas van a ver eso y van a tratar de emularlo y copiarlo. Y así pues el ecosistema crece y la economía a su vez crece paralelamente. Cierro con Michael Corona sobre ambos temas. Sí, voy a hablar primero de la politiquería de Joseph Biden en relación al aborto. Los demócratas históricamente quieren meterse en todo. Entonces ellos se creen que desde sus tronos en la Casa Blanca, ellos pueden reglamentar la vida de las familias, como si el gobierno federal tuviera esa autoridad, reglamentar todas las cuestiones de salud, como si el gobierno federal tuviera esa autoridad, inventarse cláusulas en la Constitución que no existen para dar derechos que no existen. Y ahora se están dando cuenta con un nuevo Tribunal Supremo de que ellos no tienen ese derecho. Pero ellos quieren insistir. Lo de la cuestión del aborto, mire, las cuestiones de salud históricamente en Estados Unidos le corresponden a los estados. Y la cuestión del aborto le corresponde al estado en una relación con la clase media. Y en ningún estado de los Estados Unidos un médico va a ser desautorizado si la vida de una madre peligra, tomar las medidas para salvarla. Y si es posible también, dependiendo de en qué mes de gestación está, salvar también al bebé. Así que eso está de más decirlo, pero él necesita tener esa base abortista que quiere darle el derecho a las mujeres a abortar hasta el 9º mes. Él necesita aguantar esa base porque él tiene miedo que la está perdiendo, y por eso dice. La gente el partido que le quitó la autoridad a los médicos en los Estados Unidos y en Puerto Rico es el Partido Demócrata. En Puerto Rico, cuando vino la cuestión de la pandemia, el virus chino, ¿quién le quitó la autoridad a los médicos? Fue el secretario de Salud de Wanda Vázquez y el llamado equipo ese de expertos, y el secretario de Salud de ahora, Mellado. ¿Por qué? Porque cuando el médico quería utilizar su propio criterio y dar un tratamiento alterno, utilizar otra forma, el secretario de Salud estaba amenazando con quitarle la licencia y sacarlo. O sea, que estos son cosas de los demócratas. Ellos quieren controlarlo todo. Y ellos, lo que le quitaron la autonomía y la discreción a los médicos son ellos. Porque ellos saben más que el gobierno estatal de quién debe ser vacunado y qué tratamiento debe dar un médico cuando está frente a su paciente. Ellos también entienden que ellos le deben dar clase a los niños en las escuelas, independientemente de lo que opinan los padres. Es una cuestión consistente. Ellos se dedican a eso. Ellos quieren ser los papás desde allá, desde el gobierno federal, quieren ser los papás de los niños, quieren ser los doctores de los pacientes, ellos quieren hacerlo todo. Y ahora a mí se me acabó el tiempo. Y entonces con eso termino. Solamente me queda una cosa, lo de la tecnología. Yo no tengo problema con la tecnología. Sí tengo problemas cuando invade la privacidad. Okay. Eso es un tema de por sí. Y la privacidad de las personas es bien importante, además de la tecnología. Lo traemos para la próxima. Gracias, licenciado Luis Dávila Perna, licenciado Michael Corona. Nosotros, amigos, pausamos y regresamos. Esto es Directo al Punto. Gracias a ustedes. Bye bye. Cuídate.